Una tarde, después de haber terminado su trabajo de aquel día, Feds entró en una taberna muy concurrida y encontró allí a McFarlane, sentado en compañía de un extraño. Era un hombre pequeño, muy pálido, de cabellos muy oscuros y ojos negros como carbones. El corte de su cara parecía prometer una inteligencia y un refinamiento que sus modales se encargaban de desmentir. Porque nada más empezar a tratarlo, se ponía de manifiesto su vulgaridad, su tosquedad y su estupidez. Aquel hombre ejercía, sin embargo, un extraordinario control sobre McFarlane. Le daba órdenes como si fuera el gran Bajá. Se indignaba ante el menor inconveniente o retraso y hacía groseros comentarios sobre el servilismo con que era obedecido. Esta persona tan desagradable manifestó una inmediata simpatía hacia Feds. Trató de ganárselo invitándolo a beber y lo honró con extraordinarias confidencias sobre su pasado. Si una décima parte de lo que confesó era verdad, se trataba de un bribón de lo más odioso, y la vanidad del muchacho se sintió halagada por el interés de un hombre de tanta experiencia. Yo no soy precisamente un ángel, hizo notar el desconocido, pero McFarlane me da ciento y raya. Toddy McFarlane le llamo yo. Toddy, pide otra copa para tu amigo. O bien, Toddy, levántate y cierra la puerta. Toddy me odia, dijo después. Sí, Toddy, claro que me odias. No me gusta ese maldito nombre, y usted lo sabe, gruñó McFarlane. Escúchalo, ¿has visto a los muchachos tirar al blanco sus cuchillos? A él le gustaría hacer eso por todo mi cuerpo, explicó el desconocido. Nosotros, la gente de medicina, tenemos un sistema mejor, dijo Feds. Cuando no nos gusta un amigo muerto, lo llevamos a la mesa de disección. McFarlane lo miró enojado, como si aquella broma fuera muy poco de su agrado. Fue pasando la tarde. Gray, porque tal era el nombre del desconocido, invitó a Feds a cenar con ellos. Encargó un festín tan suntuoso que la taberna entera tuvo que movilizarse, y cuando lo terminó, le mandó a McFarlane que pagara la cuenta. Se separaron ya de madrugada. El tal Gray estaba completamente borracho. McFarlane, sereno sobre todo a causa de la indignación, reflexionaba sobre el dinero que se había visto obligado a malgastar y las humillaciones que había tenido que soportar. Feds, con diferentes licores cantándole dentro de la cabeza, volvió a su casa con pasos inciertos y la mente totalmente en blanco. Al día siguiente, McFarlane faltó a clase, y Feds sonrió para sus adentros al imaginárselo todavía acompañando al insoportable Gray de taberna en taberna. Tan pronto como quedó libre de sus obligaciones, se puso a buscar por todas partes a sus compañeros de la noche anterior, pero no consiguió encontrarlos en ningún sitio. De manera que volvió pronto a su habitación, se acostó enseguida y durmió el sueño de los justos. A las 4 de la mañana, lo despertó la señal acostumbrada. Al bajar a abrir la puerta, grande fue su asombro cuando descubrió a McFarlane con su calesín y dentro del vehículo uno de aquellos horrendos bultos alargados que también conocía. «¿Cómo?», exclamó. «¿Saliste tú solo? ¿Cómo te las arreglaste?». Pero McFarlane lo hizo callar bruscamente, pidiéndole que se ocupara del asunto que tenían entre manos. Después de subir el cuerpo y de depositarlo sobre la mesa, McFarlane hizo un primero gesto como de marcharse. Después se detuvo y pareció dudar. Será mejor que le veas la cara», dijo después lentamente, como si le costara cierto trabajo hablar. «Será mejor», repitió, al ver que Feds se le quedaba mirando, lleno de asombro. «Pero, ¿dónde, cómo y cuándo llegó esto a tus manos?», dijo el otro. «Mírale la cara», fue la única respuesta. Feds titubeó. Le asaltaron extrañas dudas. Contempló al joven médico y después al cuerpo. Luego volvió otra vez la vista hacia McFarlane. Finalmente, dando un respingo, hizo lo que se le pedía. Casi estaba esperando el espectáculo con que tropezaron sus ojos, pero de todas formas el impacto fue violento. Ver, inmovilizado por la rigidez de la muerte y desnudo sobre el tosco tejido de la arpillería,
al hombre del que se había separado dejándolo bien vestido y con el estómago satisfecho en el umbral de una taberna. Despertó, hasta en el atolondrado Fetz, algunos de los terrores de la conciencia. El que 2 personas que había conocido hubieran terminado sobre las heladas mesas de disección era un Crastivi, que iba repitiéndose por su alma en ecos sucesivos. Con todo, aquellas eran solo preocupaciones secundarias. Lo que más le importaba era Wolf, falto de preparación para enfrentarse con un desafío de tanta importancia. Fetz no sabía cómo mirar a la cara de su compañero. No se atrevía a cruzar la vista con él, y le faltaban tanto las palabras como la voz para pronunciarlas. Fue MacFarlane mismo quien dio el primer paso. Se acercó tranquilamente por detrás y puso una mano, con suavidad pero con firmeza, sobre el hombro del otro. Richardson, dijo, puede quedarse con la cabeza. Richardson era un estudiante que desde tiempo atrás se venía mostrando muy deseoso de disponer de esa porción del cuerpo humano para sus prácticas de disección. No recibió ninguna respuesta, y el asesino continuó. Hablando de negocios, debes pagarme. Tus cuentas tienen que cuadrar, como es lógico. Fetz encontró una voz que no era más que una sombra de la suya. ¿Pagarte?, exclamó. ¿Pagarte por esto? Naturalmente. No tienes más remedio que hacerlo, desde cualquier punto de vista que lo consideres, insistió el otro. Yo no me atrevería a darlo gratis, ni tú a aceptarlo sin pagar. Nos comprometería a los dos. Este es otro caso como el de Jane Galbraith. Cuantos más cabos sueltos, más razones para actuar como si todo estuviera en perfecto orden. ¿Dónde guarda su dinero el viejo K? Allí, contestó Fetz, señalando al armario del rincón. Entonces dame la llave, dijo el otro, calmosamente, extendiendo la mano. Después de un momento de vacilación, la suerte quedó decidida. MacFarlane no pudo suprimir un estremecimiento nervioso, manifestación insignificante de un inmenso alivio al sentir la llave entre los dedos. Abrió el armario, sacó pluma, tinta y el libro diario que descansaban sobre una de las repisas. Y del dinero que había en un cajón, tomó la suma adecuada para el caso. Ahora mira, dijo MacFarlane. Ya se ha hecho el pago. Primera prueba de tu buena fe. Primer escalón hacia la seguridad. Pero todavía tienes que asegurarlo con un segundo paso. Anota el pago en el diario, y estarás ya en condiciones de hacer frente al mismo demonio. Durante los pocos segundos que siguieron la mente de Fetz, fue un torbellino de ideas, pero al contrastar sus terrores, terminó triunfando el más inmediato. Cualquier dificultad le pareció casi insignificante comparada con una confrontación con MacFarlane en aquel momento. Dejó la vela que había sostenido todo aquel tiempo, y con una mano segura anotó la fecha, la naturaleza y el importe de la transacción. Y ahora, dijo MacFarlane, es de justicia que te quedes con el dinero. Yo he cobrado ya mi parte. Por cierto, cuando un hombre de mundo tiene suerte y se encuentra en el bolsillo con unos cuantos chelines extra, me da vergüenza hablar de ello, pero hay una regla de conducta para esos casos. No hay que dedicarse a invitar ni a comprar libros caros para las clases ni a pagar viejas deudas. Hay que pedir prestado en lugar de prestar. MacFarlane, empezó Fetz, me he puesto la soga al cuello por complacerte. ¿Por complacerme?, exclamó Wolf. Vamos, vamos. Por lo que a mí respecta, no has hecho más que lo que estabas obligado a hacer en defensa propia. Supongamos que yo tuviera dificultades. ¿Qué sería de ti? Este segundo accidente sin importancia procede sin duda alguna del primero. El señor Gray es la continuación de la señorita Galbraith. No es posible empezar y pararse luego. Si empiezas, tienes que seguir adelante. Esa es la verdad. Los malvados nunca encuentran descanso. Una horrible sensación de oscuridad y una clara conciencia de la perfidia del destino se apoderaron del alma del infeliz estudiante. Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? ¿Y
¿Cuándo puede decirse que haya empezado todo esto? ¿Qué hay de malo en que a uno lo nombren asistente? Service quería ese puesto. Service podía haberlo conseguido. ¿Se encontraría él en la situación en la que yo me encuentro ahora?, dijo Fitz. Mi querido amigo, dijo McFarlane, qué ingenuidad de la tuya. ¿Es que acaso te ha pasado algo malo? ¿Es que puede pasarte algo malo si tienes la lengua quieta? ¿Es que todavía no te has enterado de lo que es la vida? Hay dos categorías de personas: los leones y los corderos. Si eres un cordero, terminarás sobre una de esas mesas como Gray o Jane Galbraith. Si eres un león, seguirás vivo y tendrás un caballo como tengo yo, como lo tiene K, como todas las personas con inteligencia o con valor. Sí, al principio se titubea, pero mira al señor K. Mi querido amigo, eres inteligente, tienes valor. Yo te aprecio, y K también te aprecia. Has nacido para ir a la cabeza, dirigiendo la cacería, y yo te aseguro, por mi honor y mi experiencia de la vida, que dentro de 3 días te reirás de estos espantapájaros tanto como un colegial que presencia una farsa. Y con esto McFarlane se despidió, abandonando el callejón con su calcín para ir a recogerse antes del alba. Fitz se quedó solo con los remordimientos. Vio los peligros que lo amenazaban. Vio, con indecible horror, el pozo sin fondo de su debilidad. Y cómo, de concesión en concesión, había descendido de árbitro del destino de McFarlane a cómplice indefenso y a sueldo. Hubiera dado el mundo entero por haberse mostrado un poco más valiente en el momento oportuno, pero no se le ocurrió que la valentía estuviera aún a su alcance. El secreto de Jane Galbraith y la maldita entrada en el libro diario habían cerrado su boca definitivamente. Pasaron las horas. Los alumnos empezaron a llegar. Se fue haciendo entrega de los miembros del infeliz Gray, a unos y a otros, y los estudiantes los recibieron sin hacer el menor comentario. Richardson manifestó su satisfacción al dársele la cabeza, y antes de que sonara la hora de la libertad, Fitz temblaba, exultante, al darse cuenta de lo mucho que había avanzado en el camino hacia la seguridad. Durante 2 días siguió observando, con creciente alegría, el terrible proceso de enmascaramiento. Al tercer día, McFarlane reapareció. Había estado enfermo, dijo, pero compensó el tiempo perdido con la energía que desplegó dirigiendo a los estudiantes. Consagró su ayuda y sus consejos a Richardson de manera especial, y el alumno, animado por los elogios del asistente, trabajó muy deprisa, lleno de esperanzas, viéndose dueño ya de la medalla a la aplicación. Antes de que terminara la semana, se había cumplido la profecía de McFarlane. Fitz había sobrevivido a sus terrores y olvidado su bajeza. Empezó a adornarse con las plumas de su valor y logró reconstruir la historia de tal manera que podía rememorar aquellos sucesos con malsano orgullo. A su cómplice lo veía poco. Se encontraban en las clases, por supuesto. También recibían juntos las órdenes del señor K. A veces intercambiaban 1 o 2 palabras en privado, y McFarlane se mostraba de principio a fin particularmente amable y jovial. Estaba claro que evitaba cualquier referencia a su común secreto, e incluso cuando Fitz susurraba que había decidido unir su suerte a la de los leones y rechazar la de los corderos, se limitaba a indicarle con una sonrisa que guardara silencio. Finalmente se presentó una ocasión para que los dos trabajaran juntos de nuevo. En la clase del señor K volvían a escasear los cadáveres. Los alumnos se mostraban impacientes, y una de las aspiraciones del maestro era estar siempre bien provisto. Al mismo tiempo llegó la noticia de que iba a efectuarse un entierro en el rústico cementerio de Glencorse. El paso del tiempo había modificado muy poco el sitio en cuestión. Estaba situado entonces, como ahora, en un cruce de caminos, lejos de toda humana habitación, y escondido bajo el follaje de 6 cedros. Los balidos de las ovejas en las colinas de los alrededores, los riachuelos a ambos lados, uno cantando con fuerza entre las piedras y el otro goteando furtivamente entre remanso y remanso, el rumor del viento en los viejos castaños florecidos, y una vez a la semana, la voz de la campana y las viejas melodías del chantre,
eran los únicos sonidos que turbaban el silencio de la iglesia rural. El resurreccionista, por usar un sinónimo de la época, no se sentía coartado por ninguno de los aspectos de la piedad tradicional. Parte integrante de su trabajo era despreciar y profanar los pergaminos y las trompetas de las antiguas tumbas, los caminos trillados por pies devotos y afligidos, y las ofrendas e inscripciones que testimonian el afecto de los que aún siguen vivos. En las zonas rústicas, donde el amor es más tenaz de lo corriente, y donde los lazos de sangre y camaradería unen a toda la sociedad de una parroquia, el ladrón de cadáveres, en lugar de sentirse repelido por natural respeto, agradece la facilidad y ausencia de riesgo con que puede llevar a cabo su tarea. A cuerpos que habían sido entregados a la tierra, en gozosa expectación de un despertar bien diferente, les llegaba una resurrección apresurada, llena de terrores, a la luz de la linterna, de la pala y el asadón. Forzado el ataúd y rasgada la mortaja, los melancólicos restos, vestidos de arpillera, después de dar tumbos durante horas por caminos apartados, privados incluso de la luz de la luna, eran finalmente expuestos a las mayores indignidades ante una clase de muchachos boquiabiertos. De manera semejante, a como dos buitres pueden caer en picada sobre un cordero agonizante, Fetz y MacFarlane iban a abatirse sobre una tumba en aquel tranquilo lugar de descanso, lleno de verdura. La esposa de un granjero, una mujer que había vivido 60 años y había sido conocida por su excelente mantequilla y bondadosa conversación, había de ser arrancada de su tumba a medianoche y transportada desnuda y sin vida a la lejana ciudad que ella siempre había honrado poniéndose para visitarla sus mejores galas dominicales. El lugar que le correspondía junto a su familia habría de quedar vacío hasta el día del juicio final. Sus miembros inocentes y siempre venerables habían de ser expuestos a la fría curiosidad del director. A última hora de la tarde, los viajeros se pusieron en camino, bien envueltos en sus capas y provistos con una botella de formidables dimensiones. Llovía sin descanso, una lluvia densa y fría que se desplomaba sobre el suelo con inusitada violencia. De vez en cuando soplaba una ráfaga de viento, pero la cortina de lluvia acababa con ella. A pesar de la botella, el trayecto hasta Panicuik, donde pasarían la velada, resultó triste y silencioso. Se detuvieron antes en un espeso bosquecillo, no lejos del cementerio, para esconder sus herramientas, y volvieron a pararse en la posada Fisher's Tryst, para brindar delante del fuego e intercalar una jarra de cerveza entre los tragos de whisky. Cuando llegaron al final de su viaje, el calesín fue puesto a cubierto, se dio de comer al caballo, y los jóvenes doctores se acomodaron en un reservado para disfrutar de la mejor cena y del mejor vino que la casa podía ofrecerles. Las luces, el fuego, el golpear de la lluvia contra la ventana, el frío y absurdo trabajo que les esperaba, todo contribuía a hacer más placentera la comida. Con cada vaso que bebían, su cordialidad aumentaba. Muy pronto, MacFarlane entregó a su compañero un montoncito de monedas de oro. Un pequeño obsequio, dijo. Entre amigos, estos favores tendrían que hacerse con tanta facilidad como pasa de mano en mano uno de estos fósforos largos para encender la pipa. Fetz se guardó el dinero y aplaudió con gran vigor el sentir de su colega. «Eres un verdadero filósofo», exclamó. «Yo no era más que un ignorante hasta que te conocí. Tú y K. Por Belcebú que entre los dos harán de mí un hombre». «Por supuesto que sí», asintió MacFarlane. «Aunque si he de serte franco, se necesitaba un hombre para respaldarme el otro día. Hay algunos cobardes de 40 años, muy corpulentos y pendencieros, que se hubieran puesto enfermos al ver el cadáver. Pero tú no perdiste la cabeza. Te estuve observando». «¿Y por qué tenía que haberla perdido?», presumió Fetz. «No era asunto mío. Hablar no me hubiera producido más que molestias, mientras que si me callaba, podía contar con tu gratitud, ¿no es cierto?». Y golpeó el bolsillo con la mano, haciendo sonar las monedas de oro. MacFarlane sintió una punzada de alarma ante aquellas desagradables palabras. Puede que lamentara la eficacia de sus enseñanzas en el comportamiento de su joven colaborador,
pero no tuvo tiempo de intervenir, porque el otro continuó en la misma línea jactanciosa. Lo importante es no asustarse. Confieso, aquí, entre nosotros, que no quiero que me cuelguen, y eso no es más que sentido práctico. Pero la mojigatería, McFarlane, nací ya despreciándola. El infierno, Dios, el demonio, el bien y el mal, el pecado, el crimen y toda esa vieja galería de curiosidades. Quizás sirvan para asustar a los chiquillos, pero los hombres de mundo como tú y como yo desprecian esas cosas. Brindemos por la memoria de Grey. Para entonces estaba siendo ya algo tarde. Pidieron que les trajeran el calecín delante de la puerta, con los 2 faroles encendidos. Y una vez cumplida la orden, pagaron la cuenta y emprendieron la marcha. Explicaron que iban camino a Peebles, y tomaron aquella dirección hasta perder de vista las últimas casas del pueblo. Luego, apagando los faroles, dieron la vuelta y siguieron un atajo que los devolvía a Glencorse. No había otro ruido que el de su carruaje y el incesante y estridente caer de la lluvia. Estaba oscuro como boca de lobo. Aquí y allí un portillo blanco o una piedra del mismo color en algún muro los guiaba por unos momentos, pero casi siempre tenían que avanzar al paso y casi a tientas mientras atravesaban aquella ruidosa oscuridad en dirección hacia su solemne y aislado punto de destino. En la zona de bosques tupidos que rodea el cementerio, la oscuridad se hizo total, y no tuvieron más solución que volver a encender uno de los faroles del calecín. De esta manera, bajo los árboles goteantes y rodeados de grandes sombras que se movían continuamente, llegaron al escenario de sus impios trabajos. Los 2 eran expertos en aquel asunto, y muy eficaces con la pala, y cuando apenas llevaban 20 minutos de tarea, se vieron recompensados con el sordo retumbar de sus herramientas sobre la tapa del ataúd. Al mismo tiempo, McFarlane, al hacerse daño en la mano con una piedra, la tiró hacia atrás por encima de su cabeza sin mirar. La tumba, en la que, cavando, habían llegado a hundirse ya casi hasta los hombros, estaba situada muy cerca del borde del camposanto, y para que iluminara mejor sus trabajos, habían apoyado el farol del calecín contra un árbol casi en el límite del empinado terraplén que descendía hasta el arroyo. La casualidad dirigió certeramente aquella piedra. Se oyó en el acto un estrépito de vidrios rotos. La oscuridad los envolvió. Ruidos alternativamente secos y vibrantes sirvieron para anunciarles la trayectoria del farol terraplén abajo, y las veces que chocaba con árboles encontrados en su camino. Una piedra o 2, desplazadas por el farol en su caída, le siguieron dando tumbos hasta el fondo del vallecillo. Y luego el silencio, como la oscuridad, se apoderó de todo. Y por mucho que aguzaron el oído, no se oía más que la lluvia, que tan pronto llevaba el compás del viento como caía sin altibajos sobre millas y millas de campo abierto. Como casi estaban terminando ya su aborrecible tarea, juzgaron más prudente acabarla a oscuras. Desenterraron el ataúd y rompieron la tapa. Introdujeron el cuerpo en el saco, que estaba completamente mojado, y entre los 2 lo transportaron hasta el calecín. Uno se montó para sujetar el cadáver, y el otro, llevando al caballo por el bocado, fue a tientas junto al muro, y entre los árboles hasta llegar a un camino más ancho, cerca de la posada Fisher's Tryst. Celebraron el débil y difuso resplandor que allí había como si de la luz del sol se tratara. Con su ayuda consiguieron poner el caballo a buen paso y empezaron a traquetear alegremente camino a la ciudad. Los 2 se habían mojado hasta los huesos durante sus operaciones, y ahora, al saltar el calecín entre los profundos surcos de la senda, el objeto que sujetaban entre los 2 caía con todo su peso, primero sobre uno y luego sobre el otro. A cada repetición del horrible contacto, ambos rechazaban instintivamente el cadáver con más violencia, y aunque los tumbos del vehículo bastaban para explicar aquellos contactos, su repetición terminó por afectar a los 2 compañeros. McFarlane hizo un chiste de mal gusto sobre la mujer del granjero. Brotó ya sin fuerza de sus labios, y Fetz lo dejó pasar en silencio. Pero su extraña carga seguía chocando, a un lado y a otro. Tan pronto la cabeza se recostaba confianzudamente sobre un hombro, un trozo de empapada arpillera aleteaba gélidamente delante de sus rostros.
Fetz empezó a sentir frío en el alma. Al contemplar el bulto tenía la impresión de que hubiera aumentado de tamaño. Por todas partes, cerca del camino y también a lo lejos, los perros de las granjas acompañaban su paso con trágicos aullidos, y el muchacho se fue convenciendo más y más de que algún inconcebible milagro había tenido lugar, que en aquel cuerpo muerto se había producido algún cambio misterioso y que los perros aullaban debido al miedo que les inspiraba su terrible carga. Por el amor de Dios, encendamos una luz. McFarlane, al parecer, estaba afectado por los acontecimientos de manera muy similar, y aunque no dio respuesta alguna, detuvo al caballo, entregó las riendas a su compañero, se apeó y procedió a encender el farol que les quedaba. No habían llegado para entonces más allá del cruce de caminos que conduce a Auchinleck. La lluvia seguía cayendo como si fuera a repetirse el diluvio universal, y no era nada fácil encender fuego en aquel mundo de oscuridad y de agua. Cuando por fin la vacilante llama azul fue traspasada a la mecha y empezó a ensancharse y a hacerse más luminosa, creando un amplio círculo de imprecisa claridad alrededor del calesín, los dos jóvenes fueron capaces de verse el uno al otro y también al objeto que acarreaban. La lluvia había ido amoldando la arpillera al contorno del cuerpo que cubría, de manera que la cabeza se distinguía perfectamente del tronco. Los hombros se recortaban con toda claridad. Algo a la vez especial y humano los obligaba a mantener los ojos fijos en aquel horrible compañero de viaje. Durante algún tiempo, McFarlane permaneció inmóvil, sujetando el farol. Un horror inexpresable envolvía el cuerpo de Fetz como una sábana humedecida, crispando al mismo tiempo sus lívidas facciones. Un miedo que no tenía sentido, un horror que no podía ser, se iba apoderando de su cerebro. Un segundo más y hubiera hablado, pero su compañero se le adelantó. «Esto no es una mujer», dijo McFarlane, con voz que no era más que un susurro. «Era una mujer cuando la subimos al calesín», respondió Fetz. «Sostén el farol», dijo el otro. «Tengo que verle la cara». Y mientras Fetz mantenía en alto el farol, su compañero desató el saco y dejó la cabeza al descubierto. La luz iluminó con toda claridad las bien moldeadas facciones y afeitadas mejillas de un rostro demasiado familiar, que ambos jóvenes habían contemplado con frecuencia en sus sueños. Un violento alarido rasgó la noche. Ambos, de una, saltaron del coche. El farol cayó y se rompió, apagándose. Y el caballo, aterrado por toda aquella agitación tan fuera de lo corriente, se encabritó y salió disparado hacia Edimburgo a todo galope, llevando consigo, como único ocupante del calesín, el cuerpo de aquel Grey con el que todos los estudiantes de anatomía hicieran prácticas de disección meses atrás.